Es noticia la Organización de los Estados Americanos, donde un informe presentado esta tarde en Washington ha revelado que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad y, por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. Saludamos a Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos. Gustavo, muy buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Son 400 páginas de dos bloques de este informe. Uno elaborado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que recoge los hechos de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. El otro, la parte elaborada por los expertos designados por la organización, que se centra en la parte legal. Todo para concluir que, por lo menos, subrayan estos expertos, ha habido desde el año 2014 hasta la actualidad en Venezuela al menos 131 ejecuciones extrajudiciales, más de 8.000 asesinatos, algunos de los cuales, dicen estos expertos, pueden haber concluido en una ejecución extrajudicial. 289 casos de torturas en los que hubo implicación por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, 192 casos de violencia sexual, casos aberrantes que hemos podido leer en el contenido de ese informe, y más de 200 detenciones arbitrarias para los considerados enemigos del Estado, dicen estos informes, todo como parte de un plan dirigido y orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso los expertos llegan a una conclusión muy evidente. Este panel, habiendo recibido y evaluado un volumen muy considerable de información de diferentes fuentes, el panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. El panel recomienda al secretario general de la OEA que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, determina responsabilidad individual. En ese sentido, este panel hace mención en el informe a varias personas del gobierno, comenzando por el presidente Maduro y varios funcionarios de su gabinete y de la Fuerza de Seguridad, que están claramente identificadas en el informe, reitero, porque serían eventualmente las personas que podrían ser consideradas responsables de los delitos de lesa humanidad. Este informe lo que hace es apuntar hacia Venezuela, pero con la recomendación de llegar a la Corte Penal Internacional, que es lo que los expertos han explicado, el lugar donde se dirimen las responsabilidades individuales. Y en el informe hay nombres muy claros, una recomendación muy clara por parte de estos expertos hacia esa Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entre los nombres en los que se apunta, escuchábamos ahora, Idania, a Nicolás Maduro, el presidente, pero también está Tarek El Aissami, el vicepresidente, Jorge Arreaza, el canciller, Jorge y Delcy Rodríguez, Jorge, ministro de Comunicaciones, y Delcy Rodríguez, la actual presidenta de la conocida como Asamblea Constituyente, o militares de alto rango o responsables del SEBIN, que en el fondo viene a ser lo mismo. Todo para ayudar a la Corte Penal Internacional a dirimir la evidencia que les tiene que llevar a la posibilidad de abrir un caso. ¿Qué pasa? Hasta ahora la Corte Penal Internacional lo que ha hecho es abrir técnicamente lo que se conoce como un examen preliminar, que no es una investigación. Una investigación la tiene que decidir la Fiscalía en base a la evidencia que tienen, o bien porque un país firmante del Estatuto de Roma le dice a la Corte Penal Internacional, que está regulada por ese Estatuto de Roma, oiga, denuncio a este Estado, y entonces se abre esa investigación. Por eso el secretario general lo quiere llevar, como podríamos llevarlo ustedes que nos ven, Idania o yo mismo, alguna denuncia a la Corte Penal Internacional, y tendría el mismo efecto, la recibirían, pero si lo hace un país es diferente. Por eso Almagro lo que quiere ahora es que cuando él vaya a la Corte, el resto de países de la OEA puedan sumarse. Si lo hace uno, se abre el caso. Puede haber justicia si se juzgan a los más altos responsables. Definitivamente no ha habido investigaciones, no ha habido verdad y no ha habido justicia en Venezuela. Es obvio que los crímenes de lesa humanidad no son ni pueden ser en ningún caso parte de las funciones de los jefes de Estado, de gobierno. Como señala la doctrina, no es cierto que la posibilidad de lograr acuerdos negociados se vea comprometida por la investigación o procesamiento de crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son una afrenta a la conciencia de la humanidad y al bienestar de todos. Gustavo,
quiero tomarme un par de minutos porque me gustaría que le explicáramos a nuestra teleaudiencia cómo llegamos hasta el día de hoy. Es decir, tú y yo hemos compartido en vivo otras sesiones de la OEA donde muchos testimonios fueron escuchados. Pero vale la pena rememorar un poco para que nuestra teleaudiencia esté clara en cómo llegamos al aquí y a la hora de este examen preliminar y su resultado, como señalas. Bueno, son 2 minutos y nos podríamos alargar 2 horas, pero mira, el secretario general Luis Almagro llegó con el compromiso de no pasar por alto ninguna violación de derechos humanos en el continente. Y con ese compromiso y su voluntad de no renovar, tiene las manos libres, y en Venezuela siempre le ha preocupado. Él ha sido una voz muy activa en contra de las denuncias de violación sistemática de los derechos humanos, particularmente en Venezuela. Y el año pasado propuso esta creación, que es una de las prerrogativas que él tiene como secretario general, la creación de este panel de 3 expertos. Lo que hicieron los expertos es tener las manos libres, porque así se lo dijo Almagro, para investigar lo que está sucediendo en Venezuela, y se crearon esas comisiones que aquí en NTN las reportamos de manera exhaustiva durante 5 jornadas, donde los afectados venían a explicar la muerte de un hijo, el asesinato, la desaparición, las presiones de militares, el exilio forzado. Tantas cuestiones dramáticas que forman parte del día a día y que, a pesar de que las reportamos, no podemos, ni los medios ni los periodistas, y mucho menos esta institución, pasar indiferentes por su repetición constante. Almagro está cansado de escucharlo, pero no cansado de luchar, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones y lo va a seguir denunciando, y por lo tanto hoy con este informe tiene una evidencia por parte de expertos para decirle a los países: aquí está lo que les he estado diciendo de manera sistemática, se ha hecho de manera rigurosa, y ahora voy a ir a instancias internacionales. Recuerdo, o creo recordar, en una de estas 5 jornadas que mencionaste, hubo una que nos impactó. Como bien dices, es muy difícil no conmoverse o no reaccionar. Y fue cuando se presentaron los padres de Pernalete, el joven que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Sí, son muchos los casos. Almagro ha llegado a hacer una comparativa que es delicada, pero que ha dicho que, como en los acuerdos de Dayton del año 2005, esos acuerdos del año 95, perdón, son los acuerdos que llevaron al final del conflicto en la Yugoslavia, ex-Yugoslavia hoy, y que fueron firmados por Slobodan Milosevic, luego condenado por la Corte Penal Internacional. Almagro no ha ido tan lejos recordándolo, pero nosotros sí. En el año 95 se firmaron esos acuerdos que concluyeron con ese conflicto en el que hubo genocidio, hubo persecución y hubo un intento de acabar con las minorías en lo que hoy ya es la ex Yugoslavia. Firmaron el acuerdo aquí en Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia por parte de Milosevic, y por parte de Croacia, Franjo Tuđman. En cualquier caso, esos acuerdos fueron muy celebrados por la comunidad internacional, y los crímenes que se cometieron fueron atroces. Hoy hemos conocido este informe, y esto es lo que se puede analizar desde fuera. Santiago Cantón ha explicado durante la comparecencia que una cosa es lo que se sabe por lo que vaya llegando de los que están y salen, pero otra es lo que pasa y no se sabe. Y esto no se sabrá probablemente hasta que pues la comunidad internacional pueda hacer un examen exhaustivo sobre el terreno, escuchando voces de lo que ahora mismo puede estar aconteciendo en Venezuela, y que este informe solo es la punta del iceberg. Y Dania. Así es. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para ti. Gustavo Alegret, allí en la OEA. Es un día importante y ha sido un informe, lo decía Gustavo, lo comentábamos, que se ha esperado durante mucho tiempo el resultado de estas 5 jornadas de trabajo.